Buenas tardes, mi nombre es Lady Andrade, curso noveno semestre de Contaduría Pública y el día de hoy voy a presentarles el caso de Wells Fargo sobre un fraude financiero. El tipo de fraude que cometió el caso o el banco Wells Fargo se puede categorizar en fraude financiero. Fue un fraude masivo donde se falsificaron cuentas y se realizaron cobros no autorizados a los clientes, lo cual trajo una gran eh, problemática dentro de la organización. La entidad bancaria Wells Fargo es un banco fundado en 1852 y es el tercer más grande de Estados Unidos por capitalización bursátil y cuenta con más de 40 millones de clientes. Ahora entrando a fondo sobre el fraude, uno de los motivos o lo que incentivó este problema es que los empleados debían cumplir cuotas de apertura de cuentas si no querían ser despedidos. Esto derivó una crisis de prácticas irregulares que derivó en una multa millonaria. Desde enero del 2009 hasta septiembre del 2016, sus empleados crearon 3.5 millones de cuentas falsas, es decir, cuentas creadas en nombres de clientes ya existentes, pero sin su autorización, cuentas fraudulentas. Oportunidad. Ellos emitían tarjetas de crédito sin el consentimiento de sus clientes. Crearon cuentas de correo electrónico falsas para registrar a sus usuarios en los servicios de la banca en línea y abrieron cuentas ficticias cuya existencia solo se hacía visible para los clientes cuando éstas comenzaban a generar intereses, según informa el New York Times. ¿Quiénes fueron estas personas o estos usuarios que fueron perjudicados con el fraude? El personal o los ejecutivos de cuenta, generalmente que son los que aperturan las tarjetas de crédito y los productos bancarios, ubicaban personas vulnerables eh, que posiblemente se iban a tardar en darse cuenta de lo que estaba sucediendo y la queja iba a llegar muy tarde. Habían 4 grupos de personas que ellos ubicaban, y era primero, a los inmigrantes, sobre todo la población mexicana, porque ellos solamente contaban con un documento, los cuales les servían para hacer cualquier tipo de operación en Estados Unidos, pero no era un documento mm, muy rígido, muy radical en cuanto al tema de pasar los procesos de seguridad ante la entidad bancaria. Entonces ellos tomaban estos números, estos datos, nombres y creaban la cuenta de correo y fácilmente le podían dar una tarjeta de crédito aunque el cliente no supiera que la tenía. El otro grupo eran los estudiantes, los universitarios, porque en vista de que ellos estaban pues enfocados en el tema estudiantil, los ejecutivos asistían a las universidades o a la salida de los lugares de estudio y ellos llevaban las proformas, y seguramente les decían a los chicos que era, pues, más que todo informativo, el tema de empezar a tener una vida crediticia, y los chicos por el afán simplemente lo que hacían era firmar rápidamente, unos documentos en blanco, y esto posteriormente era como prácticamente lo que conocemos como un cheque en blanco. Ellos lo llenaban con lo de los demás requisitos que necesitaban y les creaban cuentas de crédito que finalmente los estudiantes no, pues, no usaban, no tienen conocimiento de que las tenían. El otro grupo poblacional fueron las personas de la tercera edad. Obviamente, pues, son personas que no entienden del tema bancario y son más susceptibles a hacer firmas, a decir que sí a cualquier tipo de motivación. Y el último grupo era el grupo indígena. Entonces, aquellos que podían obtener datos sobre estas personas lo hacían y solamente en el momento en que empezaban a llegar los cobros a las personas o que éstas se daban cuenta que tenían algo, empezaban la queja. De ahí que ellos podían compensar la cuota que les pedía el banco mensualmente para pues tener bonificaciones.
Entonces, esto motivaba bastante a que siguieran haciendo este tipo de fraude. Racionalidad. En medio de la crisis y bajo la fuerte presión corporativa, los empleados alinearon con ingenio, con espíritu emprendedor y necesidad, optaron por inventar cuentas falsas que fueron creciendo junto a sus incentivos. Pues al ver que de momento no había tanto problema, ellos seguían y seguían haciendo cosas, venían las quejas, ellos simplemente iban resolviendo al paso, pero muchas personas pues no se quejaban porque no tenían el conocimiento, pero sí les hacían cobros como comisiones, productos que no habían autorizado y todo esto, estos productos o estas cosas que les iban añadiendo a sus cuentas, pues iba agrandando el valor comisional para ellos internamente en el banco y se veían lucrados por esta razón. Bueno, ahora hablando de la capacidad o el diamante del fraude, podemos ver que Wells se caracterizó por una cultura organizacional donde la ética fue reemplazada por las cuotas de ventas. Realmente no, su control interno no era bueno. eh, el que estaba encima de los ejecutivos de cuenta como que hacía de la vista gorda sobre lo que estaban haciendo los empleados, porque así como ellos iban sumando incentivos, el supervisor iba sumando incentivo también, y, o sea, así como una sede del banco iba creciendo por su cuota en tarjetas de crédito, productos bancarios, pues todos internamente iban siendo remunerados por el crecimiento supuestamente que estaban teniendo. Entonces, pues no había un control interno. Esto llevó a que muchos empleados cometieran delitos fraudulentos y pudieran sobrevivir eh, en su estado laboral. Pero a raíz de todo, de cuando sale a flote todos estos problemas, y empiezan a hacer como ese análisis interno, empiezan a haber multas, empiezan a haber llamados de atención, no solamente para ese banco, sino que esto empieza a incentivar a que se empiece a supervisar los movimientos bancarios, cómo se procede, cómo pasa para que lo que se esté haciendo sea legal y correcto. A raíz de esto, de estas falencias y de esas políticas que no habían o estaba en descontrol el banco, este emitió un informe de estándares empresariales como parte de su compromiso con la transparencia de trabajar para reconstruir la confianza, tanto con el cliente, los usuarios, como por la misma sociedad. Esto también llevó a que el banco como tal devolviera esos valores a sus respectivos usuarios y compensara el daño que causó y que produjo grandes pérdidas para las personas. Y la credibilidad, en este caso, no solamente vemos un fraude financiero en cuanto a cómo se puede manipular los datos, como el control mm, de los datos internos de las personas, números de cédula, teléfono, cuentas de correo, son susceptibles a que se puedan tomar para cometer un fraude financiero. Y esto conlleva a no solo perder credibilidad ante las entidades, sino que su reputación implica o salpica a las demás, haciendo que las personas no tengan confianza de pronto en depositar su dinero, en confiar o aperturar un producto en un banco o en una entidad financiera. Este caso nos abre la puerta al cuidado que se tiene que tener en cuanto a la política de datos y cómo también las empresas también por querer tener mayor productividad, mayores ventas, eh, involucren a los empleados en cierto modo emocional, psicológicamente, para que estos, en la medida de que puedan sostener su trabajo, pues hagan todo ese tipo de triquiñuelas para obtener resultados positivos para ellos, perjudicando la imagen de la entidad financiera. Esto es todo, muchas gracias.